Ok. Ok, muy bien. Entonces, Jesús, nuestro Maestro. Es el título del ciclo de prédicas que hemos venido realizando ya hace 2 semanas, con este el tercer domingo y ya el último. Vamos a dar continuidad y esperamos cumplir con estos otros 5 hábitos de nuestro Señor Jesucristo para que los coloquemos en práctica. Ese es nuestro real objetivo. La cita bíblica que tomamos como referencia es Efesios 4, versículo 13. Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a presentar esta mañana delante del Señor, en especial esta enseñanza. Dígale ahí donde está, Padre nuestro que estás en los cielos, a ti te bendecimos en esta hora. Queremos darte gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más a escuchar tu preciosa palabra para aprender de ella. Señor, queremos entregar nuestras vidas delante de ti. Señor, mira cada corazón que aquí se ha reunido el día de hoy. Presentamos nuestras vidas, presento la vida de mi esposa, mi propia vida, en adoración, en gratitud. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a través nuestro, que no sea palabra de sabiduría humana, que sea el Espíritu Santo tomando control en este instante de esta preciosa reunión, que sea guiándonos a entregar esas verdades que están escritas en tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como comentábamos, estos hábitos realizados por nuestro Señor Jesucristo y de los cuales estudiamos durante 2 semanas consecutivas, las 2 semanas de atrás, nos ha parecido muy interesantes. Y pues hoy vamos a concluir con este seriado, pero antes de continuar, recordemos este punto que me pareció importante rescatar. Dice que cuando un hábito se ejecuta de forma automática, nuestra voluntad cede ante la disciplina. Y Jesús fue un experto en el arte de forjar una disciplina constante en cada una de las actividades que él realizaba a diario. Él tenía el buen hábito de orar, de citar las escrituras, de poder compartir, y esto le ayudó a forjar su carácter y la voluntad. Igual queremos nosotros que a través de los buenos hábitos, pues forjemos nuestro carácter y la voluntad. Amén. Una parte complicada de nuestro ser, pero que es necesario que nosotros podamos tener ese control sobre ellas. Los hábitos que hemos visto hasta el momento son los siguientes. Vamos a dar un pequeño recordatorio de ellos para que las personas que nos acompañan por primera vez pues puedan contextualizarse. Primero vimos el hábito de orar. Tomamos como referencia a Lucas 11:1 y veíamos cómo Jesús a diario buscaba al Padre en oración. Y era de todos los días, no era una vez a la semana, sino que era todos los días, lo hacía en la mañana, cuando tenía la oportunidad de hacerlo durante el día, e igual en la noche, cuando se apartaba a lugares desiertos. Ya vimos que también otro hábito. El hábito de usar bien las escrituras. Nosotros debemos de forjar también este hábito en nuestras vidas, porque la palabra del Señor es la guía, es ese manual que Dios nos ha entregado, y pues nosotros debemos de aprender de ella. Entonces, es como nuestro alimento diario, la forma en que Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no tomamos la Biblia durante un día, pues ese día no vamos a escuchar la voz de Dios en nosotros, porque Él nos habla a través de sus escrituras. Entonces, se debe forjar un hábito en el buen uso de ellas. El hábito de construir relaciones. Y vimos el caso en Mateo 9, del 9 a 10, del caso cuando Jesús se encontró con Mateo, el recaudador de impuestos.
que de inmediato lo invitó a que lo siguiera, y lo que hace después de que Mateo empieza a seguir al Señor Jesucristo, pues es estar en su casa, compartiendo con él y construyendo una relación con esta persona que acaba de conocer. Y lo hizo con la mayoría de personas. Si usted recuerda también cuando la conversión de Pedro, a los instantes estaba en la casa de él, donde vemos que sana también a su suegra. Entonces, ese hábito de construir relaciones para nosotros es un hábito que debemos de forjar. O sea, debemos de en todo momento poder construir esas buenas relaciones con nuestros hermanos y las personas que todavía no conocen del Señor, para pues llevarlos a que lo conozcan. El hábito de aislarse, un hábito muy importante, el cual también estudiamos ahora 8 días, y la cita era Marcos 1:35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, vemos claramente a través de la palabra cómo el Señor se apartaba a lugares desiertos para buscar esa comunión con su Padre. E igual, nosotros, para poder escuchar la voz de Dios, debemos de apartarnos, de estar en lugares aislados. Busque un lugar en su casa donde pueda conectarse. Amén. Y tiene que ir acompañado, lógico, de la oración. De esta forma el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Después viene el hábito de descansar, y no tiene que ver nada con el que acabamos de hablar, con el de aislarse, porque uno creería que entonces aislarme es descansar. Mire que están por separado. El hábito de descansar también Jesús lo practicó. Practicó el hábito de descansar. Mateo 13:1-2 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Hicimos mucho énfasis en este hábito, porque lo que vemos hoy, la mayoría de personas, es que vivimos llenos de tareas, cargados de estrés, de ocupaciones, y no sacamos el tiempo para descansar. Personas que trabajan todos los días de la semana, que están en todo momento en función de su trabajo, y esto vemos que no es bueno. A la final estamos haciendo un daño también a nuestro cuerpo, a nuestra parte mental, a las emociones. Se dañan relaciones también por no tener un tiempo de descanso, porque vivimos estresados y todo gira alrededor del trabajo. El hábito de manejar la crítica efectivamente. Decíamos que este hábito tiene que ver mucho con las personas que tienen cierto liderazgo, y Jesús fue un experto en poder manejar esa crítica o hacerlo de una forma efectiva. Y está también el hábito de obedecer, que es otro hábito que tiene que ver mucho con el liderazgo. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, hasta el momento hemos visto 7 hábitos, y hoy continuamos viendo otros 5 hábitos. Vamos a darlos rápidamente para que alcancemos y podamos nosotros al final de esta enseñanza hacer un balance de cómo está nuestra vida en cuanto a estos hábitos, cuáles debemos de corregir, cuáles debemos de cambiar o cuáles debemos de quitar en nuestras vidas porque no nos están ayudando para nada. Sigamos con el hábito de obedecer. Perdón, este fue el que vimos ahora, 8 días, hábito de obedecer, Juan 15:10. Vamos a ver el otro hábito que está en Juan 4, versículo del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo:
¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El hábito de escuchar. Y este hábito de escuchar tiene que ver mucho también con el hábito del descanso. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando hablo del hábito del descanso, me refiero que cuando la persona no descansa es porque mantiene ocupada. Y muchas ocupaciones pues nos llevan a no escuchar. Cuando estamos ocupados, cuando estamos afanados por nuestros quehaceres, pues no escuchamos. Y por eso este hábito, nuestro Señor Jesucristo lo formó. Era un experto en escuchar a las personas, en prestar atención a lo que ellos decían, es decir, sus oídos, la mente, sus ojos, todo su cuerpo se disponía a escuchar. Igual debemos nosotros aprender lo que él hacía. Cuando una persona nos habla, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente tiene que estar dispuesta a escuchar lo que la persona dice. Y Jesús fue un consumado oyente y todavía lo es. Toda plegaria, toda oración que levantamos hacia el Padre, pues vemos que Jesucristo es nuestro intercesor. Amén. Hay una historia muy hermosa que quiero compartirles y es acerca del señor Eric Wendier, escalador griego que llegó a la cima del Everest. Permítame, les leo lo que encontré en esta revista América Digital. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Permítame, me devuelvo aquí. Hay un micrófono que está abierto, creo. Dice lo siguiente. En el 2001, Eric se estableció un desafío. Llegar a la cima del monte Everest, la montaña más alta del planeta Tierra, con una altura de 8.848 metros. En marzo de 2001, el hombre de 33 años inició el ascenso junto a su equipo desde el punto más bajo del Everest. Durante el camino, el escalador iba acompañado por dos personas que le daban instrucciones. Una se situaba delante de él y otra detrás. Y ambos llevaban un cascabel que le indicaba a Eric el camino que debía tomar. En ocasiones gritaban abismo a 2 metros, terreno peligroso. Tras demostrarle a los sherpas son los guías de las regiones montañosas de Nepal, que a pesar de su ceguera era capaz de moverse por la montaña. Eric y su equipo empezaron a enfrentarse a otros retos, como las tormentas imprevistas, la caída del hielo y las brechas o grietas nuevas en la montaña. El 25 de mayo de 2001, Eric llegó a la cima del Everest. Por cierto, el 90% de los escaladores nunca logran llegar a la cima. Este hombre logró esta hazaña gracias a que era un experto escuchando y obedecía esas órdenes que los sherpas le daban. De esta forma, él logró llegar a escalar el Everest. Así que es un mensaje que nos debemos de tomar como ejemplo para nuestras vidas, lo importante que es escuchar. Y en el caso de este hombre dependía su vida. Si él no escuchaba las instrucciones que le daban, pues podía perderlo. Jesús nos mostró cómo escuchar. Jesús escuchó al joven rico. Créanme que cuando leí esto me impactó y me gustaría preparar una prédica acerca de este joven rico. Que Jesús lo miró intensamente a los ojos, porque este joven trataba de encontrar un atajo hacia la salvación.
dice la palabra que Jesús le amó. Jesús le amó y escuchó lo que este hombre quería decir, lo que este joven quería decir. Entonces, Jesús escuchó cuando tenían personas inconvenientes, cuando tenían dudas de lo que él enseñaba. Jesús escuchó a un intelectual. Nicodemo era uno de ellos. Jesús escuchó la mujer del pozo, la mujer samaritana, de la cual hemos acabado de hablar. Escuchó a la mujer sirofenicia, cuando ella viene a rogarle para que su hija fuera libre de un demonio. Y vemos que él responde, pero escucha primero a la mujer. Y algo que también me impacta y es que Jesús escuchó a los niños. Nosotros debemos también dedicarle tiempo a los niños y a escucharlos, porque vuelve otra vez el estar muy ocupados, el estar distraídos en tantas cosas, hoy con la tecnología, y entonces dejamos a un lado a los niños y no les colocamos la atención debida por estar pendientes de cosas que no nos van a enriquecer. Entonces, el hábito de escuchar es un hábito que todos debemos de forjar en nuestras vidas. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de escuchar? Las ocupaciones. No tengo tiempo para escuchar. O hábleme mientras yo diga, hable que yo le estoy colocando cuidado y usted en el computador o en el celular o con el televisor prendido. Entonces, cuando usted está muy ocupado, va a sacar esta excusa. No tengo tiempo para escuchar. Las distracciones, el estar distraído. El celular ha hecho un gran daño a nuestra humanidad, los jóvenes y también los adultos. Usted les habla y están pendientes de su celular. No tienen el buen hábito de apagarlo para cuando alguien les habla, poder tener esa, o entablar esa comunicación. Aprenda a respetar a las otras personas. Es decir, si alguien le va a hablar, tenga como buena costumbre apagarlo o colocarlo en silencio para dedicarle el tiempo que realmente se merece esa persona. Mire directamente a los ojos de la persona. Qué incómodo cuando uno va a hablar y la persona está ida, mirando hacia otro lado, con cara triste y no coloca atención a lo que se le dice. No desvíe la mirada como si estuviera ocupado en otra cosa. Cosa que molesta es eso, de que usted está hablando y la persona por sus ocupaciones pues quiere rápidamente despacharlo. Observe las expresiones faciales. La persona habla, también habla su cuerpo, sus ojos, los movimientos de sus manos, los pies, todo lo que está realizando su cuerpo pues envía un mensaje. Y cuando nosotros escuchamos a alguien pues debemos de estar relajados y dedicarle el tiempo que esa persona se merece. Deje hablar, no interrumpa la conversación. Para usted ser un buen oyente, debe dejar que la otra persona hable. En la medida que la persona pues habla, pues nosotros podemos poder o darnos cuenta de qué es lo que esta persona necesita, qué es lo que esta persona debe realizar, qué es lo que esta persona pide de nosotros. Amén. Entonces, formarnos el hábito de escuchar es un hábito que empieza paso a paso. Eso no se va a lograr de la noche a la mañana porque pues venimos con un hábito que no está formado, venimos con ciertas enseñanzas que tal vez no son las apropiadas, pero para nosotros poder llegar a este nivel donde seamos unas personas que escuchan, que oyen, que están pendientes de lo que se nos dice, pues se debe, lógico, crear una disciplina para lograrlo. Entonces, nuestro consejo es que a partir de hoy usted tenga en cuenta lo que acabamos de mencionar. Es decir, si usted, alguien le habla, si alguien tiene que comentarle a usted algo que es importante, saque el tiempo para escucharlo. Deje a un lado el celular, apague el televisor, deje el computador, cierre la pantalla y dedíquele el tiempo que esa persona se merece. Así que empecemos desde ahora.
si estamos fallando en esta parte, a forjar ese hábito. Qué bueno es poder uno hablar con la persona que está atento a lo que usted le dice. Amén. Y nosotros debemos de ser ejemplo de lo que Jesucristo pues realizó aquí cuando estuvo en la tierra. Él fue un oyente de las personas que le buscaban, un buen oyente. Igual debemos de serlo nosotros, un buen escucha. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hábito de dar. Jesús también nos mostró cómo dar. Él fue dadivoso, él no fue acaparador. Él no buscaba lo suyo, él primero buscaba lo de otras personas. Él vivió buscando el favor de otros. Y si usted estudia los evangelios, lo va a encontrar siempre dando, nunca quitando. No había una onza de egoísmo en su vida. Siempre entregaba. Amén. Tanto así que su último acto fue darse a sí mismo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Jesús dio vista a los ciegos. ¿Cuántos milagros realizó? Jesús dio poder a sus discípulos cuando los reunió a los 12. Jesús dio alimento. Jesús dio a sus enemigos. Jesús dio luz. Jesús dio amor. Y Jesús dio vida. Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús te dio vida a ti y Jesús me dio vida a mí. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de dar? El egoísmo. ¿Y yo qué? ¿Y a mí quién me da? El egoísmo. El ser egoísta, pues si somos egoístas no vamos a cultivar, o nos va a costar trabajo cultivar ese buen hábito de dar. La codicia, ¿y qué hay para mí? O el famoso, ¿yo cómo voy ahí? La actitud, ¿qué ha hecho alguien alguna vez por mí? O sea, que las demás personas resuelven como ellos puedan, yo ya estoy acomodado, y entonces que cada uno pues mire cómo hace. Entonces, 3 enemigos, el egoísmo, la codicia y la actitud. Y debemos de formar ese hábito de dar en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Escoja ser un dador y no un acaparador. Escoja dar siempre que tenga la oportunidad. Algo que mi esposa ha tomado como buen hábito, me parece excelente, es que dice que siempre que venga alguien a la casa, darle algo. Y cuando se visita a alguien, también entregar algo. O sea, la forma de uno empezar a crear ese buen hábito en su vida. O sea, si alguien llega a su casa, dele algo. Y si usted va a visitar a alguien, también dele algo. Formémonos el hábito de dar. Coloque cada día su egoísmo en el altar, en oración. Si su corazón no es un corazón dadivoso, pues entréguele esa situación al Señor. Hable con Él y dígale, Señor, no me siento todavía en la capacidad de hacerlo. Coloca un corazón dadivoso en mi vida. Hay personas que solamente piensan en recibir. Compartir de lo que no tiene. Y me dice mi esposa también que compartir de lo que uno tiene. Lo mismo que uno necesita. Porque pues, es muy fácil uno dar de lo que sobra, ¿no? Claro. O sea, me sobró, entonces, pues no me hace falta, entonces demos de eso. No, es compartir de lo que uno tiene, lo que tal vez le va a hacer falta más adelante. No piense siempre en recibir. Hay personas que tienen la mentalidad de que todo es recibir, de quién me da, de cómo voy a obtener y sin ningún esfuerzo. Esté siempre pensando en diferentes formas de dar. No solamente dinero, usted da tiempo, usted da algún objeto, algún regalo, alguna comida, algún detalle. Eso es hermoso, alguna llamada, bueno, de algo, pero délo con amor. Y tome en cuenta que el dar es glorificar a Dios. O sea, cuando nosotros damos, estamos glorificando
a Dios. Y cuando lo hacemos, A Dios. no buscando conseguir algo a cambio, porque esa es la otra situación, ¿no? Que queremos dar porque más adelante queremos recibir algo a cambio de esa persona. Somos interesados. Entonces, damos, pero con una segunda intención. Haga sus donaciones financieras, como lo enseña la Biblia. Nosotros lo hemos enseñado acerca de los diezmos, de las ofrendas, que es lo que rige hoy nosotros como iglesia. El dar con un corazón dadivoso, no darlo por imposición, hacerlo voluntariamente y hacerlo sistemáticamente. Amén. Entonces debemos de crear también ese buen hábito de dar, y tiene que ver también con la ofrenda en la iglesia. Entonces cuando usted ofrenda, pues usted también está dándole esa al Señor, porque a través de esas ofrendas, pues el reino se expande. Sacrifique algo de su tiempo para causas que ayuden a la gente. Entonces, dar tiempo también es importante. Mire que en la iglesia, en su iglesia, que se está implementando para ayudar a otras personas. El dedicarle usted el cuidado a otras personas, usted está dando tiempo. ¿Amén? Y aquí en nuestra comunidad, pues vamos a entrar en ese nuevo proceso donde vamos a cuidar unos de otros. Cuando usted cuida de una persona, usted está dando de su tiempo, de sus capacidades, estar pendiente de todo lo que esta persona necesita. Amén. Entonces, formémonos el buen hábito de dar. ¿Cómo estamos en este punto, mi hermano? ¿Cómo estamos en el hábito de dar? Vayamos al próximo. Queremos sacar un tiempo para poder ministrar la palabra el día de hoy. Dice Marcos capítulo 7, verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este hábito, créanme que me gustó muchísimo. Y es el hábito de desafiar el statu quo. O sea, cuando nosotros estamos en nuestra zona de confort, en la comodidad, y desafiarnos implica salirnos de ese estado de comodidad. Y no es fácil hacerlo, porque ¿quién quiere incomodarse? Pues para desafiar el statu quo, pues debemos de estar, debemos de formarlo como un hábito, porque nos vamos a enfrentar a diario a situaciones que nos llevan a desafiarnos, a crecer, a reinventarnos, y eso lo podemos ver con lo que está pasando en este momento a nivel mundial con la pandemia. La persona que no se reinventa, la persona que no se desafía a hacer algo diferente, pues va a terminar por fracasar, por tal vez estar pasando dificultades. Y entonces este hábito lo vemos también claramente en la vida de Jesús. Él lo hizo en todo lo que realizó. Él se enfrentó a esas tradiciones con un espíritu de amor. Y Jesús pues desafió la tradición que no tenía ningún significado ni beneficio. Él desafió las reglas hechas, impuestas por los hombres que servían para controlar sus vidas. Jesús nos mostró cómo desafiar ese statu quo. Lo acabamos de ver en el pasaje anterior, el de escuchar. Jesús habla con la mujer samaritana, lo cual estaba en contra de la tradición. Ella misma lo expresa, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber si yo soy una mujer samaritana? Él la escucha. Jesús sanó los días sábados, y eso iba en contra de una tradición muy respetada del pueblo judío. Él se desafió a hacerlo, y esto incomodó a los escribas, a los fariseos, a las personas que vemos que lo criticaban continuamente. Jesús fue amigo de los pecadores. Mateo 11:19 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esto incomodó al fariseo a tal punto que terminaron odiándolo.
Jesús fue experto en desafiar ese statu quo. Los enemigos del hábito de desafiar el statu quo pues son la comodidad, como ya lo dijimos. Estoy acostumbrado a hacerlo así. Pastor, no me imponga o no me lleve a que haga esta actividad porque yo estoy tranquilo, yo estoy cómodo con lo que estoy haciendo. Yo no quiero comprometerme con nada. Déjeme que si lo voy a hacer, pues ya me incomodo. Entonces la comodidad es un enemigo. La resistencia, cuando dice yo no deseo cambiar. Yo soy así, así he sido siempre y nadie me va a cambiar. Esa resistencia también hace un daño. La pereza, cambiar implica mucho esfuerzo. Levantarme a las 5 de la mañana, eso sí que implica esfuerzo. Levantarme a orar a las 5 de la mañana. Me da pereza. No lo he logrado hacer. Usted tiene que desafiarse a hacer cosas diferentes. Qué pereza hacer un discipulado. Eso ya lo sé, ya lo he aprendido, pero mi hermano no lo está aplicando. Entonces, ¿de qué vale haberlo hecho, de haber estudiado si no lo está practicando? Entonces, debemos de desafiarnos. La pereza hace mucho daño. Entonces, cuando usted se desafía, usted va a hacer algo que no está acostumbrado a hacer. Y eso va a empezar a trabajar en su mente ese hábito. Créanme que siempre es difícil al comienzo. Si les recuerda las primeras prédicas que vimos acerca de la mente, vemos que para que la mente adquiera un nuevo hábito, pues necesita esa repetición constante. Y nos va a costar, va a ser difícil lograrlo, pero no es imposible. Y cuando se logra, vamos a tener satisfacción en nuestras vidas. La predisposición, cuando decimos nada va a cambiar, ya todo esto está como, creo que el cambiar pues no va a crear nada o no va a añadir nada a mi vida. Entonces estar predispuesto también es un enemigo de este hábito. Formémonos el hábito de desafiar ese statu quo. Comience creyendo que las cosas pueden cambiar. Es lo primero que usted debe tener en su mente. Yo creo que lo que voy a hacer me va a ayudar. Voy a cambiar este hábito que veo que me estaba haciendo daño. Voy a forjar un nuevo hábito en mi vida y estoy convencido que eso me va a ayudar en mi vida, en cada uno de mis aspectos, en el área física, en la emocional y en la espiritual. No acepte lo que otros dicen acerca de lo que algo es difícil para ellos. Los matasueños, eso sí que existen, o que abundan, perdón, los matasueños. Siempre hay personas que cuando usted les comenta de algo que va a emprender, lo primero que van a decirles, eso es muy difícil. O le van a decir, yo lo intenté y no lo pude. O el vecino trató de hacerlo y tampoco lo logró. Alejémonos de esas personas que matan sueños. Establezcase metas de lo que usted desea alcanzar. Descubra qué obstáculos pueden estar presentándose en su vida que no lo llevan a cumplir con estos propósitos. Entonces, hágase un autoanálisis y miren qué está fallando y cómo debe cambiar. Haga una lista de las áreas en su vida que no le están ayudando. Y no cambie solamente por placer de cambiar o porque alguien le dice tengo que hacer esto, porque cuando uno hace las cosas de manera impuesta, pues no va a tener ese gozo, no va a sentir esa alegría. Entonces, igual ocurre con las personas que nos acompañan en los tiempos de oración. Las personas que están allí, yo noto y me doy cuenta de que lo hacen por amor, no lo hacen porque la iglesia se los imponga. Porque ellos anhelan y buscan siempre tener esos tiempos de oración y ya se han acostumbrado y han adquirido un buen hábito. O sea, esa costumbre que adquirieron, pues les va a ayudar para toda su vida. Tanto así que el día de ayer no teníamos oración, algunos se levantaron a las 5 de la mañana a orar. Y gloria a Dios por eso, porque hicieron lo que hacemos en la comunidad, leyeron el Salmo y oraron. Amén. Entonces, debemos de tener en cuenta que este hábito de desafiar el statu quo, pues es importante que nosotros empecemos a forjarlo en nuestras vidas. Sea paciente. Créame, no es fácil cambiar algo que durante mucho tiempo pues ha sido costumbre
en nuestra vida. Entonces, seamos pacientes, sabemos que debemos de ir paso a paso. Rehusarse al cambio significa declinar. Estamos en momentos difíciles en nuestra sociedad, donde debemos de adaptarnos rápido a los cambios que están ocurriendo. Vamos a pasos agigantados. Cuando se nos hubiera imaginado que íbamos a predicar desde la distancia, donde la iglesia, tal vez en este momento no tenemos un sitio físico como tal, pero cada casa es una iglesia. Usted como varón de su casa es el sacerdote de esa iglesia que Dios le entregó. Nunca lo hubiéramos imaginado, o el año anterior ni siquiera lo teníamos en mente. Y esto nos llevó a realizar cambios en la misma comunidad. Es lo que estamos en este momento emprendiendo. Y quiero contarles un pequeño testimonio que realmente me llamó mucho la atención. Y es que el Señor lo que nos ha mostrado y cómo hacer ciertos cambios dentro de la iglesia, donde todos pues podamos aprender, crecer, vernos beneficiados. Le comenté a la maestra Gisenia y me decía ella sorprendida que es un método que están utilizando en este preciso momento en la educación y le llaman aprendizaje invertido y que está dando buenos resultados. Y Dios nos lo está mostrando que esa es la forma en que nosotros podemos abarcar a muchísimas personas y podemos implantar la palabra del Señor en la vida de cada uno de ustedes. Podemos discipular, podemos ¿qué? Fundamentar a las personas, así estemos en otros lugares, pero seguimos haciendo la obra del Señor. Amén. Más adelante les estaremos comentando de qué trata para que todos estén informados. Juan 15, versículo 9. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El hábito de amar. Y en este hábito también Jesús fue experto. Y nosotros debemos de también forjar este hábito en nuestras vidas. Debemos dejar a un lado nuestras propias necesidades. Debemos de estar dispuestos a incomodarnos y sacrificarnos para otras personas. Y esto sí que cuesta trabajo. Jesús amó a la gente. Lo vemos también a la luz de la palabra, cómo él expresó ese amor en todo tiempo. Y su amor era incondicional. No importaba lo que le hubieran hecho. Él siempre estaba dispuesto. Él se dio a sí mismo por el sacrificio en la cruz y lo hizo por amor. Y esa debe ser nuestra marca distintiva de nosotros como creyentes, que nosotros seamos embajadores de ese evangelio y que tengamos como un buen hábito el amar. Jesús nos mostró cómo amar y usted va a encontrar muchísimos pasajes en la escritura de cómo él amaba a las personas que se acercaban a él. Él expresó su amor a las personas. Jesús les dijo, yo te amo. Debemos nosotros también aprender a expresar nuestro amor. No nos dé temor decirle a una persona que le amamos. Cuando expresamos esto, pues le estamos diciendo a esa persona que es importante para nosotros. Y nosotros lo hacemos lógico con nuestros hijos, con las personas de nuestra casa, con nuestra esposa, pero acostumbremos también a hacerlo con personas de fuera de nuestra casa. Amén. Jesús amó lo que no era fácil amar. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y Jesús también nos demostró que amar es una decisión. Amar no es un sentimiento como tal. Además también es un mandato. Y Jesús tomó la decisión de amar. Porque en la cruz, antes de presentarse, de ser crucificado, si usted recuerda cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, que dice que sus gotas eran como gotas de sangre, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, estaba en un nivel extremo de estrés y fácilmente hubiera pedido
ángeles al Padre para que descendieran y destruyeran a todos sus enemigos. Él pudo fácilmente bajarse de la cruz, pero sin embargo demostró que ese amor no era un sentimiento, que ese amor era una decisión que él había tomado y además era un mandato dado por el Padre. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de amar? La ignorancia. Cuando creemos que ese amor, como ya lo hemos manifestado, es un sentimiento. Amar significa nunca tener que pedir perdón. Cuando la gente piensa que esto o tiene este concepto del amor, cuando creen que el amor es el sexo. Entonces, esta ignorancia o este enemigo del hábito de amar, la ignorancia hace mucho daño en cuanto a forjar ese hábito en nosotros. El egoísmo también es un gran enemigo, porque el egoísmo a que nos lleva a satisfacer solamente nuestras necesidades. O sea, yo primero, o sea, si yo estoy bien, pare de contar. O sea, no me importa cómo esté mi hermano, no me importa cómo esté el prójimo, pero después de que yo esté bien y vea satisfechas mis necesidades, con eso tengo. Entonces, el ser egoísta, pues también es un enemigo de este hábito de amar. Y la indiferencia, esto es que está haciendo daño a la humanidad. A mí qué me importa, eso no me interesa. Y usted lo puede ver en videos donde hay tragedias y la gente se ríe de esas tragedias porque pues no le está ocurriendo a ellos. Entonces se ríen y hacen chistes de lo que ven en las mismas redes, en lo que publican. Eso es falta de amor, ser indiferente. Haga un hábito el amar. Comprenda que no es un sentimiento, es una decisión y es un mandato. Si usted siente en este momento rencor por una persona, siente odio, pues ame a esa persona. Pídale al Señor que le coloque en su corazón amarle. Es muy fácil amar a las personas que tenemos cerca. Recuerden que amar es una decisión. Y debemos nosotros forjar ese hábito. Porque ¿qué ocurre en nuestro corazón cuando existe ese rencor, ese odio hacia otras personas? Pues se crean esas raíces de amargura. Y el único perjudicado pues va a ser uno mismo. La otra persona ni siquiera está enterada de que hay un odio hacia su vida. Y usted es el que guarda ese odio, ese rencor en su corazón. Y pues lógico, eso va a abarcar todo su ser y va a endurecerlo. Y recuerden lo que acabamos de estudiar en este pasaje de Éxodo, de ese corazón endurecido del faraón, a las decisiones que lo llevó a tomar. Todas las decisiones que tomó fueron erradas, por un corazón endurecido. Demuestre su amor a las personas sin importar lo que hagan o digan de usted. Punto muy difícil, diría que uno de los más difíciles de cumplir, pero debemos de entender que es un mandato dado por Dios. Aprenda a expresar su amor a otras personas. Dígale que la ama, no tenga pena de hacerlo. Hagámoslo con un corazón abierto, con un corazón sincero, y esa persona va a ver cómo cada día hay un cambio en su vida y podemos producir un cambio también en la vida de estas personas. Y hay que comprender la diferencia que existe entre el amor que da el mundo y el amor que viene de parte de Dios. El amor que entrega el mundo, el amor que usted puede apreciar en el mundo, pues tiene que ver mucho con la sexualidad. Entonces la gente cree que el tener este tipo de relaciones es solamente expresar el amor, es solamente haciendo o tener una intimidad sexual. Entonces, marquemos esa diferencia porque vemos que el amor de Dios es diferente. Cuando tenemos el amor de Dios, ese llena nuestro corazón y no nos va a hacer falta absolutamente nada. Amén. Entonces, hagamos o haga un hábito el amar. Lucas 19:10. Y es ya el último propósito el último hábito para que entremos en un tiempo de ministración en la palabra. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hábito de vivir con propósito. Quisimos dejar este de último
Porque el vivir con un propósito en cada uno de nosotros, que nuestra vida tenga un propósito, pues nos va a llevar a trabajar arduamente por lo que el Señor nos ha encomendado, por la tarea que Él ha establecido en cada una de nuestras vidas. Y Jesús nos mostró su propósito. Jesús ordenaba todos los días sus actividades para al final poder decir, he cumplido con lo que se me encomendó para el día de hoy. O sea, he vivido con un propósito. Cada sermón que predicó, cada milagro que realizó, cada azote que recibió en la cruz, cada actividad que realizó tenía un propósito. Y ese propósito era la salvación de las personas. Y lo cumplió a cabalidad. Nosotros le preguntamos, ¿por qué motivo se levanta usted cada mañana? ¿Ha pensado en eso? ¿Cuál es su propósito de vida? Debemos de tener todos un propósito. ¿Qué propósito orienta sus actividades? O sea, ¿qué le estoy apuntando? ¿Cuál es su pasión en la vida? Debemos de tener todos un propósito de apasionarnos por él. ¿Hacia dónde está dirigiendo su vida? Si no tenemos un propósito, créame que, como dicen, cualquier bus me sirve. O sea, puedo subirme en cualquier bus y no me importa a qué lugar me va a llevar. Entonces, establezcamos un propósito y un propósito claro, que podamos nosotros decir, este es mi propósito de vida. Y estoy trabajando en mis hábitos para poder cumplirlo. Y por eso fue que quisimos dejar de último, porque para usted tener ese propósito en su vida, para poder aplicarlo de una manera efectiva, pues debe empezar a formar hábitos que tal vez no tenía o dejar hábitos que eran dañinos. Pues cuando usted cambia esos hábitos dañinos por buenos hábitos, ese propósito de vida va a ser fácil de cumplir. A ver, porque lo va a hacer de una manera organizada, ordenada, porque lo va a hacer con amor. Jesús tenía el propósito de traer a la gente al reino de Dios. Ese era su propósito. Jesús vino para servir. Ese era un propósito también para él. Jesús vino para decirnos la verdad acerca de Dios y acerca de nosotros. Jesús vino para destruir el trabajo del maligno. Tenía un propósito muy grande y lo cumplió. ¿Cuáles son los enemigos del hábito del propósito? Otra vez la comodidad. Creo que la comodidad salió en cada uno de los propósitos que acabamos de analizar, porque la comodidad nos hace daño. El estar usted muy cómodo le hace daño para la parte espiritual. Tal vez alimenta sus emociones, tal vez usted se sienta bien consigo mismo, pero su parte espiritual le hace daño. La apatía. Es decir, ¿para qué yo un propósito en la vida? Yo no necesito tener ningún propósito. Otra vez la pereza y la ignorancia. Cuando somos perezosos, pues créame que su propósito en la vida muy difícil lo va a encontrar. Entonces, formémonos el hábito de tener un propósito. ¿Cómo lo hacemos? Tome en cuenta que Dios tiene un plan específico para su vida. ¿Eso qué quiere decir? Que el plan de Alexander no es el mismo de Epifanio o de César. O sea, para cada uno tiene un plan específico. Amén. Entonces tenga en cuenta eso, porque a veces queremos ser como fulano de tal, o queremos parecernos a tal persona, o quiero predicar como lo hace tal persona, o quiero hacer lo que hace fulano de tal. Entonces, el plan específico de vida para cada uno de nosotros. Descubran cuál es ese propósito que Dios tiene en su vida. Descúbralo, empiece a formar el hábito de oración, de apartarse. En esos tiempos el Señor le va a mostrar cuál es su propósito. Créanme que lo que les mencionaba ahorita sobre el aprendizaje invertido, Dios nos lo mostró de esa forma. El dedicarle tiempo al Señor, el estar siempre conectado con lo que Él nos quiere hablar. Entonces va mostrando ese propósito y cómo quiere encaminar a toda una iglesia. Establezca prioridades. Para poder conseguir un propósito, debe establecer prioridades, debe invertir su tiempo en cosas que son de significado eterno.
Y por último, viva para dejar un legado. Qué bueno usted poder dejar un legado en esta vida. Que cuando parta, lo recuerden por algo bueno que hizo, por algo importante que hizo para la humanidad. Entonces, viva para dejar un legado. Bueno, vamos ya a finalizar. Quisiera pedirle el favor a mi esposa que me acompañe y vamos a cerrar con esta cita en Apocalipsis 3:11. Queremos orar para que esos hábitos sean forjados en cada uno de nosotros. Todos necesitamos forjar buenos hábitos. Dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Voy a volver a leerlo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque hemos tomado como cierre este versículo. Porque usted puede decir, muy bonito lo que se predicó durante estas 3 semanas, pero pues no me interesa cambiar en ninguno de esos aspectos. Yo quiero seguir siendo como soy. Estoy feliz como vengo hasta ahora. Entonces, pues no pienso forjar ningún hábito en mi vida. Entonces, la buena noticia es que usted no pierde su salvación porque usted ya es un hijo de Dios, usted ya pertenece a la familia de Dios. Para los que están haciendo el discipulado en este momento, pues ese es uno de los temas principales, y es que ya pertenecemos a la familia de Dios. Usted no pierde su salvación, pero sí pierde algo más importante, no más importante, sino algo importante, y es su corona. O sea, esa corona la puede tomar otra persona. Los buenos hábitos y la disciplina pues van a forjar nuestro carácter, y esto es lo que nos lleva a trascender, a avanzar más. Nuestro trabajo en la obra del Señor pues requiere esa disciplina, una total concentración, dejar esos malos hábitos a un lado y forjar nuevos hábitos nos garantiza una vida de éxito como la que el Señor Jesús pues vivió aquí en la tierra y la que nos sigue preparando a nosotros para la eternidad. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Voy a pedirle a mi esposa que por favor ore en este tiempo para que ministre esta palabra. Vamos a orar por esos hábitos que debemos de empezar a forjar en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar. Si usted se puede colocar de pie en este momento, pues vamos a hacerlo. Vamos a disponer nuestra vida, nuestro corazón para que esta palabra que ha sido sembrada en nuestra mente, en nuestro conocimiento, pues pueda ser sellada y pueda ser atesorada en nuestro corazón. Porque ya sabemos que de nada nos sirve escuchar o oír la palabra si no la ponemos también por obra. Entonces vamos a orar, vamos a decirle, Padre, gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias porque ella es la que nos enseña cómo debemos de vivir esta nueva vida, este nuevo nacimiento que tú nos has dado. Dice la palabra que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, que tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida apartada, consagrada para ti, Señor. Por eso te pedimos que sigas formando en nosotros estos hábitos que nos sirven, Señor, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones y sobre todo en nuestra comunión contigo. Porque si somos discípulos de Cristo, pues debemos seguir sus huellas, sus pisadas. Por eso oramos para que ese hábito de orar, de tener comunión contigo, sea cada vez más fuerte en nuestras vidas. El hábito de estudiar tu palabra, de construir relaciones, de aislarnos para buscar tu presencia. El hábito de descansar, Señor, porque nuestro cuerpo es templo de tu Santo Espíritu. Debemos glorificar a Dios también con él, protegerlo, guardarlo. Y es a través también de ese descanso. También ese hábito, Señor, de escuchar a nuestra familia, de escuchar a nuestros hermanos en la fe. Permite, Señor, que podamos ser esos buenos escuchas, no solamente hablar e interrumpir, porque a veces lo hacemos, sino también poder prestar la atención a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También, mi buen Señor, este hábito de dar nuestra vida si es necesario por amor a otro, de dar de lo mismo que tenemos
de lo mismo que es necesario para nosotros poder compartir. Hay dicha en compartir lo nuestro. Allí está el verdadero propósito de dar con alegría, con amor, y veremos grandes maravillas del Señor también en nuestra vida, de poder compartir con el que no tiene posibilidad de devolvernos ese favor. Allí es donde Dios obra en nuestro corazón y podemos ser compasivos como Él también lo fue. También, mi buen Dios, ese hábito de desafiar esa comodidad en la que permanecemos, de movernos hacia nuevas cosas que tú tienes, Dios de los cielos, y sobre todo ese precioso hábito de amar como tú amas. Recuerdo, mi buen Dios, en este momento cuando Pedro, tú le dijiste, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. Nuevamente le pregunta, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Por tercera vez, ya entristecido, Pedro le dijo, sí, te amo. Pastorea mis ovejas. Esa es la voluntad, ese es uno de los propósitos que tenemos, de ayudar a otros a ir por ese camino que tú nos has mostrado, de amar como tú amas, Señor. Quita todo egoísmo. Dígale al Señor en esta hora, quita todo egoísmo de mi corazón. Enséñame, Señor, a dar. Enséñame a amar como tú nos amas. Si tú estás en nosotros, es fácil amar, Señor. Es fácil darnos a otras personas. Te bendecimos, Señor. Gracias porque te amamos. Gracias porque podemos hoy decirte, como te dijo Pedro, sí, Señor, yo te amo y te voy a obedecer. Es mi propósito obedecer y cumplir el propósito de mi vida, el propósito por el que tú me formaste desde el vientre de mi madre. Señor, ya tenías un plan y un propósito para mí. Te damos gracias, bendice tu iglesia, bendice cada persona, Señor, que hoy ha recibido esta palabra. Llena su corazón de amor, de paz, de gozo, porque eso es lo que tú haces, Señor, en nuestra vida. Llenarnos de tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Te amamos, te bendecimos, Señor. Nuestra alma tiene gratitud para contigo en este día. Te adoramos, te glorificamos en el nombre precioso de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, rápidamente quisiéramos presentar la Iglesia Cristiana Comunidad Gracia y Verdad. Voy a pedir a mi esposa para que les comparta nuestro credo. Amén. Somos la Iglesia Comunidad Gracia y Verdad, basados en una preciosa palabra en Juan 1:14. Dice la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Nuestro Señor Jesús. Somos una comunidad practicante de la palabra de Dios, fomentamos ese amor y el cuidado unos por otros, y los que también se dejan cuidar también a través de la sana enseñanza y la convivencia. Creemos en el plan divino del Padre, la obra del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el único y sabio Dios. Y aquí están nuestros números de teléfono para que ustedes se puedan comunicar con nosotros si tienen alguna petición de oración, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues lo pueden hacer a través de estos medios. Amén. Bueno, vamos al Señor toda la gloria y toda la honra. Recordamos también que este ministerio se sostiene a través de ofrendas voluntarias de amor para las personas que tienen ese buen hábito de dar y pues los que todavía no lo han desarrollado para que empecemos a trabajar en él. Es gran bendición uno poder colaborar en la obra, poder uno de sus aportes dar para que la palabra se extienda. Amén. Mis hermanos, bueno, vamos a orar en esta preciosa mañana por esta semana que inicia, quisiéramos consagrarla y seguido pues ya viene la maestra con la clase para los niños, así que si usted tiene niños en su casa pues no se desconecte. Así que mis hermanos, vamos en esta hora a presentarnos delante del Señor, a decirle que esta semana
sea una semana de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Amén. La mayoría de los que están aquí conectados ya